Iñor, como dirían por allá. Lo que escucharon fue un poquitín la introducción de It's Been a Long, Long Time. Sugerencia aquí del primer presentado, el profe Ulises. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que toca el bajo. Sí, en veces toco el bajo. Y sabes leer, escribir. Sí. Saludos a Noé, aquí está tu bajo, mira, lo sigo usando. ¡Tarán! Gracias, Noé, Sí, por permitirnos usar tu Qué bajo. bonito mi bajo. Sí, claro. Qué buena tu aportación. Y la sexy voz que escucharon fue del profe Bru. Mucho gusto que nos estén escuchando. Gracias por estar con nosotros una vez más. Escuchando Estamos y viendo. Hermoso. En el Ya tercer se me quedó episodio. el sonidito. Episodio Ya, número perdón. 3. Y aquí el super profe Rich ¿Qué onda? en la trompetilla. Qué bueno que nos estén nuevamente sintonizando en su programa. Ah, no. En su programa favorito. Programa favorito. Así es. Sintonizando. Y acá Y aquí estoy. tenemos... Acá estoy. Sin, hola, ¿cómo están? ¿Qué ondita? ¿Cómo les fue de tarea? Se revisa. Sí, se revisa, porque acuérdense que la tarea fue un experimento de John Callow que se llama Universo 25. Para los que no pudieron buscar, googlear, ver los videillos que hay por ahí en el Tuyu y en TikTok y en todos lados, les cuento un poquito de qué va el experimento. Pues bueno, John Callow era un biólogo que estaba en Filadelfia y por allá de los 1960 y pico, había una sobrepoblación de ratas, entonces le encargaron a este compi investigar qué pasaba con la población de las ratas, de por qué se reproducían tanto y demás. Entonces empezó a hacer como diversos experimentos hasta que creó del que vamos a hablar, Universo 25, que lo empezó en 1968. Lo que hizo fue poner a 4 ratas macho y 4 ratas hembra en un como ratonera edificio. Yo le diría edificio ratones, ¿no? Que medía aprox como 6.8 metros cuadrados, una cosa así. Y las ratillas tenían todo, ¿no? Comida, agua, les limpiaba seguido, entonces pues tenían como todo para poder subsistir por años y felices días. El espacio lo había como programado o pensado para un máximo de 3.500 ratones. Entonces nunca llegaron a este número porque empezaron a ver, o sea, sí, al principio las ratas empezaron como a reproducir y todos vivían felices, pero de repente hubo un momento en que ya todo el mundo se comía a todos, las mamás aventaban a sus crías por allá y pues no sobrevivían, las hembras ya no se querían reproducir y cosas así raras, ¿no? De lo cual pues vamos a hablar en estos momentos. Y el último ratón murió en 1973, entonces solo les duró 5 años su utopía. Sí. Aquí un poquito creo que la pregunta para nosotros, o de lo que esperamos hablar hoy, creo, no lo sé. Veremos. A ver si este experimento, cómo lo podemos aplicar, lo que representa para nuestra sociedad, ¿no? Creo, no sé ustedes, creo que un poco la pregunta es, ¿qué hace la sociedad si ya tiene todo? Si ya tiene, bueno, es un poquito difícil definir qué es todo, pero pues si ya tiene sustento de todos los tipos, si ya tiene alimentos, si tiene, pues todo, ¿no? Todo lo que tienen los ratones es, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la sociedad, no? Esa es la pregunta, o de qué se trata. Sí, porque lo comparábamos mucho como o bueno, más bien los estudiosos lo han comparado mucho como con el comportamiento humano y de hecho, por lo que nos llamó la atención el video, es porque justo como el destino de las ratas era un presagio de qué es lo que podría pasarnos a nosotros como sociedad, ¿no? Entonces, pues sería como súper interesante ver qué tipo de cosas, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Como hay ciertas cositas que creo que sí podemos como visualizarlas en nuestro entorno, como decir, pues a lo mejor no somos ratones y no tenemos una utopía, pero sí estamos pasando por este tipo de cosas que los ratones han pasado en el experimento, ¿no? O sea, existen unas similitudes, dices. Okay. Sí, para mí sí existen como ciertas similitudes. Y sí, ahí lo que me llama la atención o lo que me motiva a preguntar es
Sí, las conclusiones de esta serie de experimentos realizados con ratas las podemos tomar como una verdad para el sentido humano en el modelo biopsicosocial. Es decir, creo que hay muchas condiciones de la misma biología del ser humano que nos dan ciertos comportamientos y la manera en que pensamos y cómo nos organizamos. Yo creo que es muy diferente a la de las ratas, que creo que es, sobre todo en esa época, en 1900, después de 1940, el término de la Segunda Guerra Mundial, se trata de fundar una psicología científica que ya estaba, se supone, a finales del siglo anterior, de 1800, me parece 1890 por ahí, se empieza a fundar la psicología científica, pero se hacen muchos experimentos con ratas y experimentos de laboratorio, digamos, de esa época, y la experimentación con animales se vuelve parte de lo que da fundamento a la psicología como ciencia, porque antes de eso Es parece pura que... narrativa. Ajá, o a eso se le resumía dentro de un pensamiento científico más académico, como que no se le daba validez, y utilizar la conducta como objeto de estudio en la psicología parece que la lleva a un lado más científico, y entonces como que entendiendo la época del experimento era como muy común. Sin embargo, creo yo que ya hemos superado algunas cosas, que sigue dándonos pie a pensar que hay raíces de la conducta animal que nos rigen y de que ahí podemos aprender algunas cosas, pero yo creo que también nos deja ver que mucho de lo que interpretamos de experimentos con animales habla más de nosotros interpretando a los animales que realmente... Interpretando. Sí, porque, por ejemplo, me parece que de las cosas más interesantes que se expresan en el video es la densidad de población. Parece que cuando crece exponencialmente la población de ratas es cuando empiezan los problemas, que hay aglomeraciones y todo eso. Ahora, eso también llevándolo a un mundo humano, pues creo que más allá de que realmente estemos ocupando todo el mundo, estamos aglomerados en ciudades, lugares, ¿no? Ajá. Y entonces en esas ciudades es que vivimos hacinados y tenemos muchos de los problemas que se veían también en el experimento, ¿no? De los que se dan cuenta de violencia, agresiones entre de repente señala de ratas hembra a ratas macho, pero pues diferentes tipos de actitudes que parece que llevan a la autodestrucción de la sociedad. Pero yo creo que pues eso, no, a pesar de que somos un montón, no estamos bien distribuidos, creo yo, en la Tierra, más bien nos aglomeramos de acuerdo a la distribución del trabajo. Por ejemplo, en la Ciudad de México está todo muy centralizado, los poderes más importantes del país están en la Ciudad de México, y pues quieras que no, todos en los diferentes estados tienen que venir para una u otra cosa a resolver aquí, y somos un chingo ya de por sí y necesitan venir, entonces estamos de la chingada, ¿no? Tenemos muchos problemas por la sobrepoblación. Sí. Entonces sí hay muchas similitudes y muchas diferencias. Las similitudes con ese experimento que podrían tal vez aplicar a nosotros, yo recuerdo que Carl Sagan en su Cosmos en algún momento nos decía que nuestro cerebro lo podemos, en el nivel evolutivo, podemos separar el cerebro en 3 partes. La primera parte, que la conocemos como el área reptílica, en donde está el... ¡Qué bonita palabra! Sí, está padre. Reptílica. La voy a usar. Que es como la primera etapa de evolución del cerebro, la más elemental, la primitiva, pues, y es justo de los reptiles. Entonces ahí viven a lo mejor los sentimientos o las reflexiones más, pues sí, primitivas, como violencia, como territorialidad, instintos. Como instintos, exactamente, esa es la palabra que estaba buscando. Después del área reptílica viene el área límbica, que esa la compartimos los mamíferos. Es ahí donde se desarrollan, empiezan a desarrollarse los elementos del lenguaje, pero sobre todo de emociones, sentimientos, todo este tipo afectivo y de conexión con otros mamíferos. Tal cual los mamíferos están más conectados que los reptiles, por ejemplo, ¿no? Está el asunto de mamá e hijo, entonces ahí empieza este vínculo. Todo eso sí lo compartimos con los ratoncitos, por ejemplo, ¿no? Y la última capa es todo el neocórtex, todos los lóbulos, lo más elaborado y lo más desarrollado del cerebro, que es ahí donde empiezan las diferencias y ahí deberíamos ser importantes
en hacer la diferencia de qué se aplica a este experimento de ratones y qué no aplica. Y una de las cosas fundamentales que no aplican es que nosotros tenemos esta invención de la palabra, a diferencia de todos los animales que yo creo que sí poseen lenguaje porque se comunican entre ellos de muchas maneras a través de cómo tienen las orejas, cualquier animal que tenga orejas, ajá, los ojos, las cejas, la manera en la que se están moviendo, etcétera. Creo que sí hay lenguaje, pero nosotros además del lenguaje lo tenemos tan elaborado que hemos inventado la palabra y en la palabra nosotros vertimos todos los significados, todos los conceptos, más palabras, o sea, dentro de las palabras le metes más palabras, entonces creo que ahí pregúntale a los alemanes. Entonces creo que ahí, sí, cierto, ¿verdad? ¿Cómo se que unen todos los sustantivos sabidos y por haber. Y hay palabrotas así. Sí, no. Pues creo Entonces ahí está nada más para terminar, creo que ahí está la gran diferencia y ahí es donde empiezan otro tipo de problemas sociales, porque a lo mejor los animales en sociedad pueden vivir de una manera y resolver sus problemas con los elementos lingüísticos que tienen, pero nosotros tenemos más elementos lingüísticos y como lo decía, la palabra para mí es un tanto lo que decíamos, la psicología no es ciencia porque, bueno, no lo sé. Lo siento, a ver. Ha sido cuestionado su cientificidad. Sí, no quiero decir que no lo sea, estamos en ese punto. Pero en parte los que creen que la psicología no es ciencia, lo dicen porque es más narrativa. Entonces, cualquier narrativa, al estar hecha de palabra y la palabra al ser algo arbitraria o inventiva, pues yo creo que se puede modificar y se puede transformar. A mí me parece importante que si tú tomas conciencia de que la palabra es arbitraria y tú te construyes a través de la palabra y de lo que dices en parte, también a través de los hechos. Pero la virtud que tiene la palabra, creo yo, es que es un poco arbitraria y tú la puedes moldear y malear. Entonces creo que la sociedad en un punto de quiebre debería poder resolver cualquier tipo de problema a través de la palabra. Es lo que yo... ¿Tú querías decir algo? Ya se te fue el avión y se marchó. Me fui muy feo. Bueno. Bueno, retomando todo eso, que porque si no se me va a ir el tren de vuelta, se va a ir para allá para Magui y está medio feo. Estas horas ya. Bueno, con este experimento, viéndolo todo desde un punto catastrófico, creo que sí puede pasar. Porque a lo mejor acá lo comparan, o varios decían, es que los ratones les pasó eso porque estaban encerrados en una cosita de nada y no tenían dónde moverse y todo. Sí, pero hay que tener en cuenta también que la utopía es algo que muchos estamos buscando desde hace tiempo. O sea, el estar bien, que no haga falta el sustento ni mucho menos, ¿no? La idea de progreso es una idea constante. Exactamente, nosotros, ¿no? Pero creo que en esa búsqueda de la utopía a veces nos olvidamos también del ser humanos. O sea, ¿por qué? Porque es tanto yo quiero el bienestar para mi círculo que te puedo joder a ti por ese bienestar para mi propio círculo, ¿no? Entonces, yo recuerdo la plática que tuvimos anteriormente del que la utopía se maneja porque todos son iguales y todos vamos a tener lo mismo. En este caso pasó lo mismo con los ratones, ¿no? A todos les daban lo mismo y todo eso. Se empiezan a aglomerar en ciertos puntos que la única manera cuando se juntaban todos era para comer. Después de que empezaron a ver, o se les empezó a hacer a los ratones como que, o sea, absurdo el juntarse a comer, empiezan a ver esos cambios radicales de agresividad. En su conducta, ¿no? Exactamente, lo cual no eran justificados porque los mismos científicos estaban esperando encontrar qué era lo que detonaba esa chispa de agresividad a cometer canibalismo, a cometer matar a los demás ratones y todo. Entonces, todo ese tipo de cosas también pasa aquí, ¿no? Yo creo que si tú metes a personas en un edificio como luego ha pasado, ¿no? En fraccionamientos y todo eso, de que todos viven en el mismo lugar y les dices, todos van a tener lo mismo. Va a salir uno que va a decir, madre, yo igual que no, o sea, como no. por Sí. Como por No qué. te iban a decir hasta confundas. la basura se supera. Exactamente, o sea, y de esa manera, con ese experimento también me remonta a la película de Wall-E, ¿no? De que es
Y llegan a escasear todo el recurso del planeta. Perdón. Que en la nave en la que están les abastece de todo. Tanto eso el abastecimiento que se les olvida cómo caminar. Y eso como desde antes, ¿no? desde Se supone antes, que desde ajá. antes ya no caminaban y así, ¿no? Entonces imagínate Creo. No me olvidar, acuerdo. olvidar por ese lado algo tan esencial que es levantarte, caminar y tomar algo con tu propia mano, Ujú. a que ya sea ese sustento de, ¿me puedo sentar? Solamente estiro la mano y aquí me llega. Y ni siquiera era con botoncitos, ¿no? Así exactamente. como, quiero tal. La parte que a mí me... Ese punto, ¿está bien o está mal? Exactamente. Punto que sí lo alcanzas. Ujú. A mí la parte que me llamó mucho la atención de esa también de los ratones fue cuando surgieron los ratones los hermosos, ¿no? Los que habían dicho. Ah, Que los solamente chulos. se dedicaban a acicalarse, a comer, y eran los que tenían esas chispas agresivas de matar a los demás. Ah, ¿Cuál era el detalle? De que también perdieron el sentido sexual a reproducirse. O sea, ellos ya no se querían reproducir. Pero al revés, eran las hembras. También. O sea, ahí fueron los dos. ¿Sí? El impulso Ujú. reproductivo fue tanto de las hembras como de o sea, estos perdieron ratones. el impulso reproductivo. Así es. Ujú. O sea, ya no tenían esa esencia de, puedo sobrevivir o mi raza puede sobrevivir si yo me reproduzco. Era tanta su comodidad de, no lo quiero hacer. O sea, estoy bien aquí, no tengo por qué reproducirme o no me quiero reproducir porque me implica un esfuerzo más allá que masticar. O sea, eso también es algo preocupante, ¿no? El conformismo de ¿sabes qué? Yo aquí estoy bien, no quiero hacer nada. Mencionaba ahí John Callow que antes de la muerte física de los ratones hubo una muerte espiritual, que era que le quitaran, que se les acabara esas ganas de vivir, ¿no? O sea, antes de morir físicamente era pues, ¿qué sentido Ya tiene mi vida? llévame, Dios. Ya llévame, exactamente. Entonces, cuando se viene toda la población arriba, a la saturación de los ratones, empieza a decaer, que los mismos científicos dicen, ahorita es una pequeña curva, ahorita va a decaer, pero después se va a volver a levantar. ¿Cuál fue su sorpresa? Que no, que decayó. Y se murieron todos. Y para allá vamos. Y para allá. Y para allá vamos. Eso Sí. queríamos decirles, para allá vamos. Ya, bye. Gracias. Gracias por escuchar. Nos No, no vemos es en el cierto. capítulo 4. Espérense. Yo- Ah, Yo, espérense. por ejemplo, tengo otro punto de vista. A mí me parece que esto nos puede ayudar a tener un sesgo con una interpretación como de, dense cuenta, aunque todos Amiga, tengamos date lo cuenta. mismo, esto no va a funcionar. Y me parece que es un discurso que perpetúa las élites de poder y de dinero. Porque una de las premisas con las que inicia el experimento es que, como ya lo mencionaron, todas las ratas tienen todo lo necesario, ¿no? O lo Ujú. mínimo necesario. Y a partir de entonces es como que crece un montón y luego se A matan ver. y todo se va, ¿no? Al caño. Pero si hiciéramos eso realmente con la raza humana, yo creo que no hemos alcanzado ese nivel y a mí sinceramente me preocupa, ¿no? Me parece que vamos en sentido opuesto cuando hay millonarios o la gente más millonaria en la historia de la humanidad y sigue habiendo millones de personas en pobreza extrema o sin alimento o sin tener sus necesidades mínimas cubiertas. Entonces, me parece que Ay, sí soy tratar feliz, de amigo, creer no me tratar de creer que aunque es mi hogar. aunque todos tuviéramos lo mismo, igual nos iríamos al caño. Es como la mentira que siento yo se nos ha repetido con esto de los ricos también lloran y Ujú. que es como no importa que seas rico, igual vas a sufrir, pero es La como condición no. humana. Hay un libro de Hannah Arendt que se llama La condición Mm. humana. Hannah Arendt, Y es un muy poco bueno. eso. pues, Como al fin que de cuentas, perpetúa todos esas tenemos- diferencias, siento yo. Sí, pero que no es sano ni lleva nada bueno a perpetuar esas diferencias. Exactamente. Que parece Ujú. que para mí mantiene pues subyugadas a cierto gran porcentaje de la población y pues hay niveles de desigualdad muy cañones.
Bueno, con todo lo que han dicho, a ver, ¿por dónde empiezo? No, bueno, a mí se me hace muy interesante lo que dices, profe, de lenguaje, porque justo Freud, una de sus como tesis de sus postulaciones es que por eso nosotros tenemos tantos pedos, ¿no? Porque estamos divididos por el lenguaje. Porque al final de cuentas, lo que, vaya, ese, como nuestro vivir día a día, y eso lo puedo ligar con el experimento, que, bueno, a ver, por partes, porque si no me voy a hacer bolas yo solita. El experimento, o más bien el científico, y justo una de las cosas que me hizo como se me hizo súper interesante, es que se me juntaron todas las palabras. Embudo mental. Siempre prepara. Ya, a ver, espérense. Aguacate, ya. El biólogo habla de que a los ratones les faltaba como una parte de espiritualidad, ¿no? Como de esta parte creativa, de hacer algo como por ellos mismos. Y eso me lo puedo juntar como esa idea de la palabra, porque Freud decía que nosotros vivimos porque siempre deseamos. Entonces a lo mejor tú dices, no, pues yo quiero el nuevo iPhone, ¿no? Y ya, trabajas un chingo y logras comprarte el iPhone. Y cuando lo tienes dices, pues es que creo que el Samsung está más chido, ¿no? ¿No? Y entonces como ese deseo se va moviendo como a cada rato, pero lo que dice Freud es que ese deseo no está en nosotros, sino que está por el deseo del otro, ¿no? Y creo que eso lo podemos ejemplificar muy bien con los papás, ¿no? Que dicen, ay, es que estudia, mijito, ¿no? Y a la larga, pues, la persona se queda como con esa idea de, no, pues sí, tengo que estudiar, ¿no? Yo quiero estudiar, pero pues realmente es el deseo de la mamá, no es el propio, ¿no? Uh-huh. Así es. Y, ¿qué más? Bueno, lo del espíritu ya lo dije. Lo que tú decías, ¿no? De las aglomeraciones en la ciudad, que no estamos como bien distribuidos. Y creo que eso es como en dos diferentes vías, creo yo, ¿no? Porque justo lo vemos también en los ratones que se situaban como en ciertos grupitos, en ciertos territorios. Y sobre todo era por la comida. Y creo que aquí, bueno, en nuestro mundo o en la parte humana, creo que puede ser por lo mismo, ¿no? Al final las fuentes económicas más remuneradas o digamos remuneradas, ¿no? Porque no están bien remuneradas, están en las ciudades, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que deberíamos, o no sé, se me ocurre, ¿no? Como crear estos espacios de fuentes económicas dentro de las mismas comunidades. Y recuerdo mucho esto porque hace, ¿qué será? Unos 5 o 6 años, será un poquito más. En Oaxaca, en la sierra, crearon una universidad así como súper ultra guaullea y empezaron a poner como carreras afines como al territorio, ¿no? Por ejemplo, había muchos como de forestales, no sé si son ingenieros, creo que ingeniero forestal, una cosa así, ¿no? De agricultura, de cosas así, de recursos renovables y demás. Y tristemente, la misma gente de esos pueblos no iba o no les interesaba como ir a esas escuelas para aprender, para producir o para generar en su mismo territorio, sino más bien se iban. Y se iban a la ciudad de Oaxaca. Y entonces mucha gente de otros estados venían y estudiaban ahí. Entonces, creo que es un problema, ¿no? El no quererse quedar en tu ciudad por esta idea, pues sí, europeizada, de que pues si te vas y vas a progresar y bla, 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 como casi el American Dream, ¿no? Sí, pero no sé si europeizar. Europeizar. Pues creo que esa condición de seguir adelante, lo que decía ahorita, que está siempre presente la idea de progreso, creo que en la idea del humano, pues también siempre ha querido como moverse. Bueno, independiente, está del otro lado del sedentarismo, pero el humano siempre mucho ha sido también de querer seguir, ¿no? Ajá, pero creo que esa idea de progresión se ha visto como muy invadida por el sentido de el poder adquisitivo, porque
vaya, o sea, un artista a lo mejor puede progresar teniendo una obra más detallada, con ciertos detalles, pero no necesariamente eso significaría el poder adquisitivo, ¿no? Y aquí la palabra otra vez haciendo de las suyas. También como que ¿cuáles son las metas que consideramos importantes como ser humano, ¿no? ¿Dónde encontramos la realización o el progreso, pero hacia dónde? Porque siempre hay muchos caminos y parece que al menos hace unas décadas yo me acuerdo de morrillo, que tal vez eran los sueños hace unas décadas. ¿Qué tal se siente ya son decir dos, eso? al menos. Ya pasas por la calle y dices, ¿qué pasó, don? Las bellas canas, ajá, Sí. y luego... Y pues como que la aspiración incluso décadas anteriores era salir en la televisión, ¿no? O si salía en la radio, en los grandes medios de comunicación, y actualmente los medios de comunicación se han modificado y todos soñamos con ser podcasteros. Ay, Con hacer un déjanos, podcast, déjanos. subir videos, Pues ser creo que influencers y te vas vivir de a- la exposición. Te vas acoplando a lo que viene, ¿no? Eso también es otra, creo que es una gran diferencia también. Llegamos al éxito. Es una gran diferencia al Ay, perdón, ya. experimento con... Perdóname. Es una gran diferencia al experimento, ¿no? Con los ratones, de que no tenían un motivo por el cual seguir viviendo, ¿no? Un impulso más allá de comer y reproducirse, ¿no? Es algo que creo que nosotros tenemos. Voy a hacer, no sé, un podcast, voy a hacer esto, vamos a sacar otra canción, vamos a tocar aquí, vamos a ir a trabajar a tal lado. O sea, todo te mantiene ocupado, ¿no? Llega un punto, obviamente, en el que ya es de descanso y lo aprovechas. Para lavar calzones. Para lavar calzones. Y está En listo para calzones. salir a la chinga otra vez. Para lavar Pura calzones. chinga, ¿verdad? Pura chinga. Siempre. No hay de otra, no hay de otra. No, Entonces, Pura chamba. Pura chamba. ya, por favor. entonces creo que el llegar a ese punto también de conformismo no está erradicado en los seres humanos. Y eso también es algo que igual está... Y está bien. Está bien. Yo- En ocasiones, pero vamos a suponer, bueno, no vamos a suponer porque yo lo vi, o sea, lo que les platicaba en una ocasión, ¿no? De estos chicos que vienen migrantes y todo aquí, con el American Dream. No, llegamos a México, de México nos vamos para Estados Unidos. Va. En un municipio de aquí del estado, llegó una camadita en el tren, en la Bestia. En la bestia. Y Cuautitlán se bajan muchos, sí, ¿no? se bajan muchos ahí. Lechería. Y luego... Y estos chicos pues empiezan a pedir dinero en los semáforos y todo eso. Y un señor que pues, tiene una cadena de caldos de gallina, les va y les ofrece trabajo. Y ¿saben qué? Pues miren, yo tengo aquí unos negocios, necesito meseros, necesito esto, vengan y trabajen aquí. ¿Cuál es el detalle? Que se quedan así como que pues acá hay más gente, ¿no? Están los limpiaparabrisas, están todos. Dice, no, es porque ellos su palabra es, pues aquí estoy bien. Pues aquí mira, estiro la mano y no hay problema. O sea, de aquí sale. ¿Cuál es su recurso? Pues nada más con que les haga para una mona o para el vicio, mira, y con eso son felices. Siendo personas, y lo hemos visto luego en los semáforos, chavos que no rozan los 18 años, o sea, y hasta más chiquitos. y hasta más chicos. O sea, han ido personas a quererlos ayudar y los mandan a la jodida. ¿Por qué? Por ese conformismo de, aquí tengo para comer. ¿Por qué me voy a esforzar? O miedo a lo nuevo también, no lo sé. También puede igual, ser. también igual. Pero yo También creo que está sí. cañón, no sé, a mí no me gustaría como juzgar ese tipo de cosas porque creo que hay muchas razones, puede haber violencia o Por eso, gente que ahí está te en va. adicciones. Si están en ese cuadro condicionados. de violencia y Ujú. todo eso, y llega alguien y te quiere ayudar. Híjole, nos topamos con un tema muy difícil, Ajá, creo porque, yo. o sea, sácalo. Ese es el Eso detalle. O sea, vivimos. acá imagínate, Terapia. con los ratones y todo eso, ellos experimentaron ese tipo de violencia también.
¿Por qué? Porque es de ese switch de voy a matar a este cabrón. Güey, Sí, cálmate, ¿no? ¿en qué momento? Y la verdad, luego ha pasado también, ¿no? Cuando vemos esos, por ejemplo, de los asesinos seriales y todo eso, güey, este cabrón era de buena familia, era de esto, y resulta que era un hijo de la chingada por dentro, ¿no? Lo interesante también es averiguar qué es lo que detona eso, ¿no? O sea, esa parte del querer aniquilar a la otra persona. Habría que llevarlo a terapia, ¿no? Sí, por También favor. a mí me parece que en la sociedad hemos encontrado algunos desfogues, algunos válvulas de escape como depresión de esa violencia. Por ejemplo, ir al fútbol o las luchas o espectáculos justo de tumulto donde se pueden expresar muchas de las pasiones, porque por ejemplo, en los niños, yo que trabajo con preescolares y varios de aquí hemos trabajado con preescolares, tienen momentos de explosión, de repente Sí, claro. lloran, de repente gritan si quieren, Se bajan pegan los un pantalones y te chillido, enseñan salen el chirrión. corriendo. Sí, Es ¿sabes? decir, True story. parece que como adultos se espera que nos comportemos, nos sentemos bien, hablemos correctamente, pensemos de una manera adecuada, trabajemos y seamos Pero- un montón de cosas, ¿no? Pero también somos esos niños, no dejamos de ser esos niños que tienen impulsos de muchas Odio. cosas, ¿Qué es amorosos, la vida? Hace odio. rato escribí aquí este concepto, estado de incertidumbre, que lo poseemos, la vida lo posee, ¿no? Nunca sabes qué va a pasar al siguiente momento. Hay gente que define el determinismo, pero ¿cuál, no? Todo está evolucionando, cambiando, yendo de allá para acá. Pues y creo que también en tanto niños esa como adultos lo tenemos. en esa búsqueda de la utopía, por así decirlo, a veces también dejamos de lado todo ese tipo mental. O sea, sí, estás hablando de una utopía, pero material, ¿no? En lo material, en qué tengas, en cómo estés, pues sí, en dónde estés viviendo y todo, posicionado y todo, pero te olvidas de lo mental. O sea, a lo mejor puedes tener todo, pero pues, es como, güey, me siento encerrado, cabrón, ¿no? Lo que les hablaba de repente, ¿no? Cuando iba a trabajar, o cuando voy a trabajar ahí a los fraccionamientos de alto pedorraje, o sea, te pasan por 20,000 filtros para poder entrar a una casa, men, o sea, no es castrante, ¿por qué? Porque entiende uno, ¿no? O sea, son niños o son familias que tienen pues, un poder adquisitivo alto, y Muy están alto. expuestos a que entre alguien y lo jale y ya de repente ya lo secuestraron. O sea, ¡Ay! Enzo, cálmate, loco. ¡Qué espanto! me Enzo pasa. se Hizo se hizo presente. De veras, Dijo, es ¿por que qué han no de me saber- han de presentaron? saber- No lo presentaste exactamente. Han de saber que el podcast para llevar comiendo tiene en su ilustración un rinoceronte, Ajá. porque además de que en lo personal me maman los rinocerontes, el buen Lorenzo tiene la capacidad de matar rinocerontes. Claro, Entonces de claro, repente claro. hay rinocerontes aquí alrededor, Ajá. se acercan a la puerta y pues, Los Lorenzo ahuyenta, se los se tiene pone que violento y ahuyentar. tiene que poner orden. Sí, claro. Sí, acaba de, Bueno. acaba de pasar un Acaba de pasar uno. Un rinoceronte. Bueno, retomando lo que decía. Ay, sí me sacó un. rinoceronte. Ya regalé Como un dos. rinocerontazo. Ellos buscan esa utopía para sus hijos, ¿no? O sea, de estar en ese tipo de fraccionamientos o de Hogares. cuadros de hogares, pues. Y llegas y es un mundo totalmente diferente. O sea, no me refiero a hay naves espaciales volando, o sea, no, o autos voladores, ¿no? O sea, no. Pues que sí. Sí, Pero pon tú que mental- sí. Los Tesla. Pero mentalmente es totalmente, o sea, te Pues, impresiona el cómo piensan, ¿no? Por ejemplo, o sea, llegamos a un domicilio y por lo general, pues ya cuando llevas medio trabajo ya recorrido, pues es de un vaso de agua, ¿no? Por favor. No, pues sí, no se preocupen, ahorita les traigo una cerveza. Ah, ok. Llega, bueno, la que hace la limpieza y todo ahí, uniformada totalmente, o sea, casi de novela de los 70s, así con su Su cofia aquí, todo, cofia, así, o sea, su así, mandil. y sí fue de, güey, qué pedo. Y en lugar de llevarte una cerveza como tal, te trae una charola por aquí, así como de esas paneras grandototas, atascada de hielo, con 5 cervezas alrededor.
O sea, la presentación de eso fue... Y tú sí, deme 5. ¡Guau! O sea, no, Es que sí vio los videos de Marta de Bay. Levanta de baile. Le puso calcetín a las calcetín botellas. O sea, por ese tipo de cosas, pues me puedes dar un saber, sí, ahí está. Y para ellos es importante el que se vea bien, ¿no? O sea, no, es que estás en mi casa, tiene que ver bien. Claro. Y eso, algo dijiste tú de esas grandes empresas, de la gente así como de... Sí, uf, que a fin de cuentas, ¿no? es lo que quería recordar, que a fin de cuentas estamos sujetos a la misma condición humana, cualquiera puede sufrir, cualquiera puede ser Exactamente. feliz, independientemente de lo material, cualquiera puede tener sus altos y sus bajos. Ajá. Sus Y eso, picos altos. y justo también eso como que lo había estado pensando de la vez pasada que platicamos para preparar el podcast y demás. Dije, bueno, y, o sea, todas esas personas que quieren más y quieren más dinero y que compran una empresa y invierten en tal y hacen business y bla, ¿no? Digo, ¿para qué chingas quieren tanto dinero? ¿No? O sea, digo, a ver, ¿comes? Pon tú si no sé, quieres ir a restaurantes diario. O sea, a lo mejor no te gastas 1,000,000 de pesos al mes que a lo mejor unos ganan, ¿no? Digo, ¿para qué Habla con ellos, chingados sí, quieren es lo que todo eso? necesitamos. Es lo que A ver, Es que necesitamos. sí es como para... A mí ¿no? me... Ajá. Y espérame, nada más para ligarlo un poquito, porque eso también me suena mucho a lo que decían hace rato de la apropiación del territorio, justo en el experimento, como el por qué se asentaban como en estos espacios como exclusivos, le voy a decir. Y eso me suena mucho como a lo que pasa con el crimen organizado, bueno, dígase crimen organizado, terrorismo, lo que sea, ¿no? O sea, que defienden su territorio y que nadie se meta de ahí, ¿no? O bueno, por lo menos eso me suena como estas similitudes que les digo que encontré como entre el experimento y nuestra sociedad, ¿no? El área reptilítica Ajá, el área reptilítica. se deja ver. Ah, en los- Y... ajá, Ay, ¿ya? no te quiero interrumpir, termina tu Ah, idea, por bueno. favor. No, nada más para justo también tu idea, lo que decías como de tener como un escape a nuestro día a día, regresa a psicoanálisis, ¿por qué no? De que Freud decía o hablaba de la sublimación, ¿no? Que es como justo esta posibilidad de sacar como todo lo reprimido. El otro día lo hablábamos como los baloncitos, ¿no? O los globos, no me acuerdo qué era. Es una analogía, que ¿no? están ¿Quién la en planteó una- esa? Creo que yo... A ver, Que están en una evócala. alberca o algo Ajá, así, ajá. sí, una vez me explicaron en un curso de como que necesitamos tener un equilibrio en nuestras emociones, que es importante aceptarlas y tenerlas todas a flote como si fueran pelotas en una alberca, como verlas, tanto el enojo, la tristeza, el disgusto, todas, porque parece que hay una tendencia en redes sociales y en general en los medios como de sé feliz y venga la alegría y esos tipos de pensamientos que pues yo creo que yo en lo personal sí los necesito de repente para saltar de la cama y no tener ganas de estar todo el día en la... ¿Y sí qué cuesta tiene? trabajo, mano, ¿no? Así. Exacto, que no se Desde- conflictúen. Quédense esto. 5 Creo minutos. que 5 ya tiende minutos. a ser un problema cuando sabes que te tienes que levantar. O sea, en tu momento de descanso es no me molesten, cabrón. O sea, estoy en mi momento de 80% paz. ¿Cómo era Sí. ese anuncio? Abuela, pero Los 5 minutos Milky Way. Ajá, ¿Sí, no? Sí, 5 minutos. Pero cuando es eso de, ¿sabes qué? Son las 2, me tengo que ir a las 3. Ok, 5 minutos. Son 2:30, 5 minutos. Me alisto en 15 minutos. Ay, tengo 15 Hasta haces minutos tus más. cuentas. Sí. Órale. Empiezas a hacer ese tipo de cuentas para tener más descanso, ¿no? Y ya cuando menos ves, chin, tenía que estar a las 3. Son 3 minutos para las 3. No, sí llego. Y creo que eso, no hay persona que no esté exenta a eso. O sea, todos lo hemos hecho en alguna vez. Sí. ¿No? Por ejemplo, cuando estás niño que no te quieres ir a la escuela y haces como, yo voy. Y ahí va tu mamá jalándote de la mano. Y decía, ya, güey, arrástrame. Arrástrame, exactamente. Pero creo que el ligar el experimento con la sociedad es válido. ¿No? Es válido hacer
pues a lo mejor no sacar conclusiones al 100%, pero sí tener una conciencia de que no estamos Ya te pasé. Ya me Abocado. Parangare. No, olvídenlo. Se cancela. Se cancela. No estamos exentos a que pase, ¿no? Creo que si pensamos eso de que no, nunca nos va a pasar, ¿cómo creen? Estamos cayendo en un error grande. Garrafal. O sea, garrafal. ¿Por qué? Porque no estás viendo la consecuencia de eso, ¿no? No estás anticipándote a un... Pues es que el porvenir es un abanico de posibilidades. Puede pasar Sí, claro, cualquier claro. cosa. Te digo, lo explicaban ahí, dice, pues es que ahí tenían muros, entonces no se podía mover. ¿Quién te dice que el límite de aquí, pues no es tu propio cuarto, ¿no? Las jaulas de las que habla Jodorowsky, ¿no? ¿Tú me habías platicado? No sé. Las jaulas mentales que cada quien se crea, a lo mejor de manera Tú lo hablaste inconsciente. contigo solito. Puede que no. Puede que sí. Vas a decirle, profe, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad que sí? No? Exactamente. Pues no he terminado yo bien esa idea de Jodorowsky, pero un poco habla de las jaulas mentales como unas condiciones que o nos imponen o nos imponemos nosotros de manera inconsciente, en las cuales vivimos en esta condición en la que no podemos salir. Como el que limpia parabrisas, lo que mencionamos ahorita, y no quiere salir de esa condición. Así nosotros también, a lo mejor nuestra jaula es un poquitito más grande, pero sigue siendo una jaula. Y que cada quien tiene sus propias jaulas. Pues como los Sí. obsesivos, ¿no? Y pues, yo lo veía más como de cuestionar nuestros propios pensamientos o las razones por las cuales hacemos determinadas cosas. Creo que la idea, por ejemplo, del podcast para mí es intentar Terapia. hilar conocimientos y entrelazar cosas. Estamos haciendo un tapetito bien bonito. Sucumbiste. Amigos, les tenemos una noticia. Ay, ya caí. Desde hace semanas estamos intentando que la niña Cintia Ay, déjenme. empiece con el mame del Don Silverio de... Don Silverio. ¿Está cabrón? Ya Pura estuvo, chinga. ya estuvo. Bueno, y luego, Bueno, dos cosas que me hizo pensar este experimento es el tiempo libre. Por ejemplo, decía que todas las ratitas estaban como tenían todo lo necesario, y en eso yo creo que muchos de los grandes artistas y muchos del pensamiento científico, por ejemplo, el mismo Darwin, el mismo Marx, que vinieron a girar el pensamiento humano con sus propuestas filosóficas y de entendimiento económico y bueno, en general de la sociedad, eran gente privilegiada. ¿A qué voy con esto? Tenían resueltas ciertas cosas para comer y para vestir y para todo, ¿no? Entonces, sí tenían rara vez siento yo los grandes descubrimientos o grandes pensamientos surgen de la clase obrera, porque pienso yo que muchas veces bueno, yo me considero parte de la clase obrera, al menos dentro con sus 3 asalariado. horas de trabajo al día. Claro, con sus diferencias tengo ciertos privilegios también, es verdad. Salud. Y bueno, por eso. vendrían otras experiencias ahí. En Oaxaca también estuvo interesante. Sí, claro. Reevaluar. Su mes en Oaxaca de nómada. Oye, sí es cierto. Pero trabajando en línea y entonces... Porque pandemia. Ajá, eso por ejemplo me hizo cuestionar mucho y cada vez que estaba yo en Oaxaca y conocí a una persona diferente, les preguntaba yo en qué trabajaban, en qué trabajan, a qué se dedican, porque me llamaba mucho la atención. ¡Que te valga! Me llama mucho la atención cómo estando y viviendo y creciendo en ciudad, al menos yo crecí con esto de estudia y luego trabaja y tiene un buen trabajo y como ahora cómprate tus cosas y tu casa y como esta visión de ciudad, siento yo, y estar fuera, estar en Oaxaca, en un lugar de playa, rodeado de gente que usualmente quiero, podrían ¿dónde denominar firmo? como hippies, ¿no? De todos lados. ¿Crees que esa Por podría ser Dios. una utopía para ti? Sí, tener los mínimos recursos necesarios para disfrutar playa, lo la máximo playa. necesario. Es que Vivir en la playa. yo sentía eso, o sea, para mí era un sueño terminar de dar mis clases a las 6, había días que no podía, que terminaba más tarde, pero a las 6 y salir corriendo Cuéntanos a la ver el historia atardecer. completa. Ah, ya A ver, ve ahí la va. tarde de mi vida.
No. Es que está genial ver el atardecer en la playa y jugar Sí. boli, estar ahí solamente Nadar en disfrutando, el mar, escuchar o sea, el mar. no. Creo que es Nadar algo en que el no te mar. aburre, ¿no? No, Ese no tipo de aburre. espectáculos visuales No. también igual. Es algo que no te aburre. o sea, Estuve un mes y no me moví ni de playa. Fíjate. O sea, Si eso- quiero, eso- ¿cómo le hiciste? ¿Dónde firmó? Sí. ¿Cómo le hacen? Sí. Explíquenme. ¿Ya tenías a tu Wilson? al lado? Sí. Ay, Solo llevaba Wilson. mi laptop y mi guitarra. Un Y poco ya. de ropa. Fíjate. Un poco de ropa, sí, claro. Y bueno, pues eso me da a pensar que no estoy muy de acuerdo con algunas de las conclusiones, que yo pienso que el tiempo libre es muy importante, Sí, que recreación. la recreación, el ocio bien orientado nos puede llevar a disfrutar la vida misma y que he estado en esto como en la mentalidad de trabajo, a veces nos hace pensar que no merecemos el descanso, que no merecemos el disfrute si no trabajamos antes. Yo creo que la sociedad está bastante avanzada como para podemos disfrutar de ver Netflix. Hablamos mucho, por ejemplo, esto mismo, estamos realizando un video de entretenimiento y hablamos de nuestro propio entretenimiento. Ujú. Entonces, sí tenemos ese tiempo, yo creo que hay que disfrutarlo, estamos en ese punto en el que la sociedad nos lo permite, no tenemos afortunadamente en nuestra posición de privilegio que trabajar 10 o 12 horas al día, o al menos se trabaja un poco menos, entonces pues desde ahí disfrutar y Sí. yo creo que balancear el tiempo de trabajo con el tiempo de disfrute de la vida misma. Y bueno, una conclusión es también del mismo experimento, es dividir el mundo social y el mundo personal. ¿Hasta qué punto totalmente. necesito mi espacio para estar sano, estar en equilibrio conmigo mismo? Por ejemplo, en la familia, ¿no? Hay un punto de la madurez, siento yo, que necesita un espacio para formarse a sí mismo como individuo o bien formar una pareja, un nuevo núcleo familiar. Se necesitan distancias entre nuestras relaciones sociales y tener un mundo personal. Y retomo una explicación de Schopenhauer que hablaba, me parece que es de los puercoespines, como los puercoespines entre ellos se necesitan para tener calor y subsistir cuando hay mucho frío, se Ay, juntan y vida. entonces gracias a que producen calor porque se pegan unos a otros, Abrázame, gordo. Péguense unos al otros. ya así se conservan GPI. vivos. Ahorita si nos acomodemos. Pero de cucharita. porque- Mira, ahí sí cabe el Sí profe. cabemos, Sí, cabemos. Sí cabe, claro. Y entonces sí, necesitamos de los otros para mantenernos vivos, para tener seguridad, sentirnos apoyados y subsistidos, y sí tener subsistencia en todos los sentidos, pero a veces necesitamos espacio porque los mismos puercoespines se lastimaban con sus propias púas de estar pegaditos, entonces necesitan separarse porque si no se lastiman y se terminan también muriendo con las llagas que se producen. Entonces yo me quedo con eso, con que necesitamos el mundo social. Sí. Estamos en un mundo donde llegamos y ya estaban las reglas puestas, cómo se organiza el dinero, cómo se organiza la salud, todo nacimos Pero en una tope sociedad. también. Creo que Pero se intentar- vale querer buscar sus propias Claro, normas. sí, ¿no? Sí. intentar de hecho eso, ¿no? Y eso para cerrar yo mi punto, creo que encontrar, como dices, ese equilibrio entre todo, tanto personal como social, es algo que nos ha estado costando, creo que desde que nacemos, ¿no? O sea, aprendes lo que te van enseñando, ¿no? Cómo comportarte, cómo hablar, cómo... Manual de Carreño. Exactamente. O sea, pues válgame, cuando estamos chiquitos, pues el conductismo es muy cabrón, ¿no? Está a tope. ahí a tope, ¿no? Entonces, ya cuando vamos agarrando más conciencia de nuestro propio ser, de nuestro propio cuerpo y Te mentalidad, vas como gordo en tobogán. te vas, pero... Te pues, conviertes así. en el conductismo tú. Exactamente, entonces Qué encontrar, triste. empezar a encontrar esos equilibrios es lo que cuesta tanto trabajo, ¿no? Porque a Sí. veces estás tan metido, válgame, en las redes sociales, que creo que es un tema que vamos a hablar después, Sí. estamos tan metidos Cámara, en eso sin spoiler. que, No, pues la tarea. que se te olvida que tienes una vida fuera de esto, ¿no? De tu aparatito. De fuera, celular. exactamente, de aquí o de un Xbox o sea, está padre, a mí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho meterme en los videojuegos, estar viendo anime, leer cómics, me gusta muchísimo. Descargar un juego cada cierto tiempo. Exactamente, pero también me gusta
tener esa pequeña pausa, ¿no? Va, o sea, ya hice todo esto, ok, lo gocé, ahora me voy a ir a este otro lado, o sea, el moverte de punto en ¿Y punto. qué tiene? ¿Y qué tiene? Se vale. Nunca hablamos que era prohibido, ¿sí? No, nadie dijo nada. Pero bueno, creo que para mí buscar ese equilibrio para salir de lo rutinario y no caer en ser un ratón hermoso. Un ratón. Hermoso. Sí, creo que es lo ideal Ok. para mí. Para mí, mi cierre es muy parecido al de ustedes. Yo creo que lo diría, o decirlo de otra manera, creo que es difícil equilibrar ese punto porque tenemos la mala costumbre de querer justificar nuestra existencia. A veces lo hacemos a través del trabajo. Y para muchos, inevitablemente que sí lo es, a muchos se justifican a través del trabajo. Creo que muchos buscamos la justificación a través de diferentes plataformas, actividades, pero creo que no hay ninguna necesidad, ¿no? Porque pues, estás vivo y ya. Entonces la recreación es tanto natural, pero también importante. Entonces hay que darnos pues esa licencia del estilo libre. Claro. No hay necesidad de justificar la vida. Sí, a mí, por ejemplo, no me hace sentido la frase que he escuchado de gente muy religiosa que es que el trabajo te dignifica. A mí me parece que sí es importante hacer bien el trabajo, es decir, cómo haces las cosas. ¿Puede qué? Ajá, Sí. pero yo creo que todos merecemos y somos dignos de todo por el solo hecho de existir. Sí, pues, No sí. me parece que necesitemos trabajar para sentirnos dignos de existir, ¿sabes? Exactamente. Chinga, no hay que trabajar. Entonces. Sí es importante para seguir, pero creo que incluso estamos en una sociedad donde todos vamos así, pum, pum, en chinga. Hay que Salimos muy trabajar, hay rápido, que dar clases, pero- hay que hacer un Ay, podcast, ya hay que cerraron. estudiar, hay Ya, que... eso ya lo dejamos, está bien. Sí. Sí, Sí, termina, porque ya por nos favor. colgamos de tiempo Nos y seguimos. todavía no me dejan cerrar a mí. Bueno, yo para cerrar quiero retomar como 3 cosas. Uno, que no lo puedo dejar pasar. Lo que decías de... Los odio. Los odio a Me todos. cagan todos. Punto Váyanse a la número verga. 2. No, no es cierto, los amo. No, lo que decías de cuando uno se le acerca a una persona que, como para ofrecerle ayuda y demás, que te diga, no, pues así estoy chido, ¿no? Y creo que aprovechando que pasó el 8M y todo este tema de violencia, creo que es muy importante visibilizar ese problema, porque sí creo que sea un problema, pero también creo que es importante hacer ver que no es tan fácil, ¿no? Una persona que es violentada o que, tenga como estas características, ¿no? Como extrema pobreza, que, pues, no sé, estirando la mano y pues le caiga lana y con eso coma todos los días y que él no lo vea como un problema, él o ella, no sé, lo vea como un problema, creo que sí vaya, como que entra en otro ámbito, ¿no? Como no es tan fácil decir, tiene muchas soy aristas, ¿no? víctima Sí, de violencia o estoy viviendo mal o me falta tal o cual, ¿no? Creo que sí es difícil como dar ese paso de... Hay que ser cuidadosos con los sí me juicios que se pasó. emiten. Ujú. Sí, eso. La otra, sí, me parece como muy, muy acertado lo que dices de la sociedad y también yo lo pensaría como en otra cosa. Está bien padre lo que dicen de tener nuestro espacio de disfrute y bla, bla, bla. Y a lo mejor habremos algunos cuantos que sí podemos, ¿no? Pero creo que también, no sé, valdría la pena como pensar en otras personas que a lo mejor tienen 2, 3 trabajos para Claro. medio vivir. Y dices, güey, pues ¿en qué momento, no? Van a poder tener ese espacio para respirar siquiera, ¿no? Exactamente. Y creo que creo que ese es un problema, lo tengo que decir. Échale. Si no, no sería Exacto, podcast. si no tendría sentido. sí. Pero creo que sí es un problema como mucho del capitalismo. Y justo lo veníamos hablando como hace rato, que yo decía, bueno, estoy consciente que las situaciones laborales no están bien, ¿no? O sea, tú te matas 7, 8, 9 horas, hasta 10
trabajando y te pagan 7 porque no te van a pagar las horas extras, porque se van a negar a pagarte horas extras, porque incluso, y a mí me pasó, en tu contrato viene que si te tienes que quedar, te tienes que quedar y no te pago ni un peso más, ¿no? Pare de y son sufrir. cosas... Sálgase de ese trabajo. No, o sea, pon tú que no, que sea un buen trabajo y que a la persona le guste hacerlo, porque he encontrado personas que les encanta hacer su trabajo, pero creo que sí deberíamos vaya, ¿no? Somos más trabajadores que los que dirigen la empresa. Entonces, si todos los trabajadores dijéramos, ¿sabes qué? Mi salida es a las 7, y si no terminamos el trabajo como equipo, lo terminamos mañana. Pero mi salida es a las 7 y eso se respeta, ¿no? O sea, creo que eso es como una de las cosas que yo De los basics. pensaría en que si todo mundo hiciéramos ese tipo de cosas, creo que empezaría como a cambiar un poco, ¿no? Una revolución hermosa. Y Es que tendríamos que tener un estado que garantice chido. los derechos. Los derechos, es que ese es el detalle también. O sea, sí se entiende. Nada más en mis sueños. Sí, y la última, ya se me perdió. Bueno, no, nada más un comentario, porque algo decías como de que sí se hace una diferencia entre cuando somos niños y cuando somos adultos. Justo hace rato estábamos escuchando algo donde decían como de, güey, ¿por qué la pasta de dientes de los adultos ya sabe feo? Sí. Pica. Pues, o sea que, o las medicinas, ¿no? Que las medicinas para los niños, pues sí tienen saborcitos, y es de cereza, y es de naranja, ¿no? Así de que como porque somos adultos ya nos va a gustar el sabor culero de las medicinas, pues no, póngale saborcito, no Creo sean que eso gachos. es como dicen, ¿no? Vas creciendo y vas aburriendo las cosas, ¿o no? O sea, Sí, pierdes mucho. Por ejemplo, hasta la ropa, ¿no? Yo lo veo con mis papás, con mis abuelos, bueno, los veía con mis abuelitos, tenían una manera de vestir. Y tú les llegabas con una playera, vamos a poner así, no, pues tenga, mire, póngasela. No, ¿por qué no? O sea, está muy chido. Tiene un monito. Tiene un monito. No, una camisa, y se chingó, mano. Y yo, pero es divertido, es Es cómodo. cómodo. Pero bueno. Bueno. ¿Algo más antes de Sí, yo una ya. Híjole, pa' variar. Voy a cantar una canción. Agárrense. Chele. No, lo que quiero decir, en lo que estoy de acuerdo con algunas de las observaciones del experimento, es que parece que todo se mantiene en orden hasta que hay una explosión demográfica que hace que la sociedad vaya en retroceso y en autodestrucción. A mí me llama mucho la atención el caso de Uruguay, porque yo admiro mucho a dos personas de Uruguay, ¿no? Jorge Drexler, que es un gran músico, que me parece un gran artista, y muchas de sus... Ahora que sería un honor. Ya besalo. ¡Ay! Ya que habla de muchos temas como filosóficos o reflexivos. Una de sus rolas más famosas es Todo se transforma. Me parece que tiene un pensamiento bastante avanzado en esos temas como medios hippies, pero llevado a una realidad. Y también por otro lado Pepe Mujica, o José Mujica, que es uno de sus expresidentes, que si tienen oportunidad de ver algunas de sus conferencias que dio en la ONU y así, pues habla de qué sirve tener vida y trabajar 50 años para después llegar y ser un viejo amargado que se la pasó trabajando y que ahora no tiene energía más que para mantenerse subsistiendo, ¿no? Sobreviviendo, y todo el tiempo estar pagando facturas, y cuestiona mucho esa manera en la que existimos. Me parece que los dos sean uruguayos, digo, chinga, no es casualidad, ¿no? ¿Por qué surgen estos dos grandes pensadores, desde mi manera de verlo, de una sociedad así? Y lo he platicado con algunos también otros amigos que les gustan estas discusiones interesantes. Y uno de los puntos que me dicen es que son bien poquitos. En Uruguay parece que hay más vacas que personas. Entonces necesitamos una necesitamos una sociedad donde seamos menos para poder entendernos mejor. Y parece que sí, han surgido políticas de socialdemocracia en países como Suecia o como Uruguay, que parece que están un poquito más avanzados, mejor organizados. Tiene que ver también con que son poquitos. Hay que desplegar al aire un virus que mate a millones de personas. O repartámonos, miren. No lo creo. Vamos a hacer esto.
nos vamos unos a una ciudad, otros a otra. Yo voy a la playa, yo distribuimos. pido la playa. Nos vemos Sí, menos entonces en pedo. 2 Nos años. vemos en la playa. Simón. Y pues bueno, para despedirnos de su lindo programa, 2 cosas. Una, los saludos, porque por ahí alguien nos pidió saludos. Ah, sí, mi amigo Cuac, saludos amigo Cuac, ya sabes, aquí siempre presente. Y a Roberto también, y de paso a mi amiga Brenda también, saludos, amiguitos. ¿Alguien más quiere saludar a alguien? Pues a todos los que nos escuchan, a Muchas gracias. hermanos, primos, Sí, vecinos. pues, la familia, sí, gracias a todos por que nos escuchan. en muchas general. gracias. escucharnos, por el darse apoyo. el tiempo Sí. y seguirnos en este camino de progreso Saludo también a los, En esta literario. terapia pública. y musical también. saludo a los dorados, saludos a toda la comunidad. Ah, sí, a los mariachera. dorados, a los pilgrims. A los pilgrims Ya. también. Muchas gracias por el apoyo. Y les cuento de qué va la tarea de La tarea. esta semana. Está que buena. es- Voy a llorar. agárrense los chones. No traigo. No traigo. Porque los lavé. No la ve. Sí, pues bueno, la tarea es lograr estar 24 horas seguidas sin redes sociales. Dígase Facebook, dígase TikTok, dígase Instagram, dígase... Pues dijimos que YouTube no, ¿verdad? También. También, bueno. Pues yo ya Depende, yo en ya el lo teléfono hice, no, ¿o sí? Y YouTube sí utilicé, pero como digan, lo voy a hacer otra vez porque me gustó. Les adelanto. Sí, sí, bueno, Pero bueno, YouTube, YouTube sí, intentar ¿no? también sin WhatsApp, ¿no? Porque, digamos, tenemos llamadas, mensajes de texto que siguen existiendo. chisme Por de los alguna estados, razón O sea, no la los idea no es usamos, limitar la pero... comunicación, No, cero. pero hacer el experimento de por 24 Soltar. horas sin Ujú. redes sociales. Sin redes sociales. Saber qué sienten, qué sentimos y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Y Denle likecito, síganos. Ya Y- se la saben. Y chiquitos, besos en el yoyopo. Gracias Adiós. por estar